Buenos días, soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos están escuchando y a las que nos van a escuchar durante esta transmisión. El día de hoy, nuestro tema en este programa radial Ánimo, soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo. Vamos a hablar acerca de uno de nuestros derechos humanos que es importante que conozcamos. Y también es importante saber por qué deben de respetar tu derecho a la libertad de religión o de conciencia. Y empezamos el programa explicando de qué se trata el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo nos asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias o a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. Son tres opciones. Tienes el derecho a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. Esto tiene que quedar muy claro desde el principio porque esto va a ser la introducción para este programa. Y vamos a empezar a ver primeramente qué es la tolerancia. ¿Qué entendemos por tolerancia? Y la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas de los demás, aunque no coincidan con ella. Y vamos a ver también la importancia de la tolerancia en este mundo, porque va a evitar el conflicto, va a evitar incluso guerras, la tolerancia va a evitar que haya una constante contienda en los grupos. Y también vamos a ver parte de la historia y lo que ha estudiado la Organización de las Naciones Unidas al respecto. Y el 27 de noviembre del 2018, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aseguró que todos los creyentes de todas las religiones deberían poder vivir en paz. Algo que todos anhelamos, que todos deseamos, siendo sus derechos garantizados por el Estado. Fíjense, que es uno de los que más vulnera los derechos humanos de las personas. Y también dice que no se deben de ver obligados a seguir una religión nacional o patrocinada por dicho Estado. El artículo 18 también protege a los creyentes teístas, no teístas y ateos, así como aquellos que no profesan ninguna religión o creencia. Lo que el mundo no conoce es que han sido las organizaciones religiosas las que impulsaron el lanzamiento de este derecho. Por ejemplo, en el sur de Asia, el hinduismo inspiró las marchas de Mahatma Gandhi por la liberación de India. Cristianos protestantes abogaron por abolir la esclavitud en el Reino Unido. Y uno de ellos fue el abogado William Wilberforce, entre otros, que es una persona que yo admiro mucho de su trabajo, de muchos años, que hizo que dejara historia en el mundo. Y también los que lucharon contra el autoritarismo fueron los católicos romanos en Polonia y los luteranos en Alemania. Y en América Latina presionaron por la justicia social a través de la teología de la liberación. Bien dijo un exalto comisionado de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dice: los líderes religiosos, con su considerable influencia en los corazones y las mentes de millones de personas, son en potencia actores muy importantes para los derechos humanos. Sin embargo, con frecuencia se considera que las religiones y los derechos humanos están en conflicto entre sí. Fíjense. Con debates en Europa Occidental sobre si las mujeres se les debe de permitir usar pañuelos sobre la cabeza. Otro ejemplo son las leyes sobre la blasfemia que se utiliza indebidamente en partes de Asia para resolver los rencores personales. Vean cómo lo que
en un momento sirve para establecer un derecho humano, también son las mismas que propician la vulneración de este derecho. Fíjense, aquí en Canadá, cuando tú obtienes la ciudadanía, se hace una ceremonia, como en todos los países, en donde tú te comprometes a respetar la ley del país, tú te comprometes a hacer lo que cualquier buen ciudadano debe de hacer, ¿no? Pero nunca jamás te comprometen a llevar tal o cual religión. Es un absoluto respeto a tu derecho humano de libertad de creencia o de conciencia. Y algunas personas afirman que no solo hay que tener libertad de religión, sino también estar libre de cualquier religión, especialmente cuando se recurre a ella como justificación de prácticas discriminatorias o incluso perjudiciales contra las mujeres. Y miren, hubo un caso en Canadá, creo que fue en el año 2009-2010, donde pues aparecieron en las noticias algo que impactó a la sociedad, sobre todo sabiendo que nosotros disfrutamos de ese derecho humano a la libertad a la de creencia o de conciencia. Resultó que una familia del Medio Oriente, el padre, el hermano y no sé si era esposa o concubina de esta familia, este, echaron al río un vehículo en donde adentro iban la esposa de esta persona y sus hijas. Ellos les llamaban crimen de honor, pero desafortunadamente en este país tenemos que ser respetuosos de las creencias religiosas de todos, ¿no? Y no solamente en este país, creo que debe de ser en todos los países, porque eso propicia la paz. Sin embargo, gente que llega a este país viene decidida a no respetar este derecho humano. ¿Y qué pasa? Pues es un crimen, te conviertes en un criminal por causa de tu creencia, indebidamente, y bueno, estas personas obviamente terminaron privados de su libertad. Eh, Otro caso que pasa, que por ejemplo en Latinoamérica es muy común, ¿no? Que si una persona es de tal o de cual religión, se burlan de ella en su trabajo, los menosprecian, les llaman los aleluya. Yo conocí a una persona que era mi jefe, que él sabía que yo era cristiana y me acuerdo que cuando veía se persinaba en forma de burla. Y pues es triste que ver que las personas que tienen mucho conocimiento, incluso legal, son unos de los que más violan el derecho humano a la libertad de creencia, a la libertad de religión. Si los seres humanos fueran respetuosos de este derecho, podrían disfrutar lo que nosotros disfrutamos en este país, que puedes interactuar y tener una excelente relación con cualquier religión del mundo, porque es el derecho de esa persona y si Dios lo respeta, la autoridad la respeta, tú quién eres para no hacerlo. La semana anterior estuve recibiendo mensajes acerca de que cómo podríamos ayudar a una persona que está siendo perseguido por causa de su creencia, por el hecho de tener una diferente creencia en el lugar donde está viviendo. Ya le habían dicho que lo iban a privar de su propiedad, no le iban a permitir que rentara en esa casa el cacique o el líder del pueblo. Y es importante que el ser humano se actualice, estudie, conozca, se informe, aunque tú estés en un lugar muy apartado del lugar donde resides. Tienes que entender que hay un absoluto respeto a este derecho y que incluso si no lo respetas, estás cometiendo un crimen. No puedes discriminar a los demás.
por su convicción. No puedes estar haciendo mofa o burla o utilizar palabras ofensivas para dirigirte a ellos. Es un crimen y es un crimen internacional también. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, fíjense, recomendó que Nigeria revocara o enmendara sus leyes discriminatorias que son violatorias de los derechos humanos a la libertad de religión o de conciencia, e incluyera líderes religiosos en el proceso de abordar temas de fe y de derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU lanzó una iniciativa llamada Fe por los Derechos. Vean cómo es necesariamente tienes que relacionar la fe con el derecho humano, porque se tratan de esas dos cuestiones por los que hay violaciones y es vulnerable la gente a este artículo. Entonces, esta fe por los derechos involucra a los líderes religiosos en un esfuerzo por construir sociedades en paz, que defiendan la dignidad y la igualdad. Necesitamos respetar el derecho humano de los demás para que podamos vivir en armonía y en paz. Sí se puede, hay países que están respetando en este derecho. Y no nos vayamos lejos. ¿Cuál es el motivo de las guerras actualmente? No es por la religión, no es por motivos religiosos, no es porque no hay una tolerancia acerca de tu derecho a pensar y a creer diferente a otro en cuanto a tu convicción. Y vean estos ejemplos. En 2018, la Corte Suprema de Pakistán absolvió a una mujer cristiana, Asia Bibi, sentenciada a pena de muerte después de determinar que había sido acusada falsamente por blasfemia por mujeres musulmanas que no quería que bebieran de su misma taza. Otra causa que también se usa para venganza particulares en la protección del derecho humano a cambiar de religión es la que la llaman la apostasía en algunos países. Es decir, si alguien se cambia de religión, es apóstata. Pero si esa religión que dice que el que se fue es apóstata, no le llama apóstata a aquel nuevo que llega de otra religión, a la de ellos. ¿Ven? ¿Ven cómo la injusticia y la falta de tolerancia propicia todo esto? Acomodan estas leyes como la blasfemia, como la de la apostasía, a su conveniencia. ¿Qué pasa cuando un islam se convierte en católico? Van a decirle apóstata. Pero si un católico convertido al musulmán, a ese no le van a decir apóstata, porque él se convirtió a los musulmanes, ¿no? Al islam, perdón. Eso ellos no le llaman apostasía. Ha pasado también incluso es sabido que en la católica y los evangélicos también hay una falta de respeto al derecho humano de la libertad de creencia. E incluso hasta en los mismos evangélicos han utilizado esta apostasía para señalar, para vulnerar el derecho humano de alguien que se sale de una iglesia evangélica para irse a otra. ¿Qué pasa? Usan este derecho de conversión para violar el derecho humano a cambiar de religión a su conveniencia. Como les decía, si un evangélico, vamos a poner un ejemplo cualquiera, un evangélico, de alguna denominación, podemos decir protestante, alguna denominación llamada también de diferente denominación, ahorita no recuerdo el nombre, pero si por ejemplo se cambia a una iglesia bautista, ¿cómo se llama esta denominación? Se cambia a una bautista, le llaman apóstata. Si un católico se vuelve evangélico, le llaman apóstata.
Si un evangélico se vuelve católico, también le llaman apóstata. Eh, Hay muchas denominaciones que entre ellas no respetan este derecho humano. Y lo más triste es que no saben que están cometiendo un crimen. Se le llama discriminación. Y eso es algo que, si tú eres un líder religioso, tienes que saberlo. Si tú eres un padre de familia, tienes que saberlo. Si tú eres un hijo, tienes que saberlo. Tú no puedes maltratar a nadie en tu familia por el simple hecho de que cambie de religión o simple y sencillamente desea no tener una religión. No puedes discriminar y maltratar a los demás porque no piensan como tú piensas o porque no creen en lo que tú crees. En los países latinos, como les decía, es común el conflicto entre católicos y evangélicos. Y vemos que la religión no es el problema, sino que es la manipulación. Vemos que esta intolerancia en los recientes ataques a una sinagoga en Estados Unidos, el incendio de una iglesia en Burkina Faso, el asalto a 2 mezquitas en Nueva Zelanda o el de iglesias en Sri Lanka, es para preguntarse, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que está propiciando estos ataques? Y termino diciéndote que en la actualidad la tolerancia es la capacidad para vivir armónicamente entre personas que provienen de contextos culturales o étnicos distintos, o que profesan religiones e ideologías políticas diferentes. Y vamos a ver otra cosa, que por qué es importante que tengamos tolerancia a las diferentes opiniones de los demás. ¿Qué evita la tolerancia? El conflicto. ¿Qué produce la tolerancia? Paz. ¿Por qué hay que ser tolerante? Porque nos ayuda a ser mejores personas al aceptar al otro, con empatía y gratitud. ¿Y cuáles son los beneficios de contar con la tolerancia? Si tú quieres ser un respetuoso de los derechos humanos, de la libertad de creencia de los demás, tienes que ser tolerante, respetuoso. Y vamos a ver que los beneficios de la tolerancia son varios. A. Favorece la toma de decisiones. B. Aumenta la empatía. C. Fomenta la autoestima. D. Evita la agresividad y la violencia. E. Disminuye los prejuicios. F. Abre la mente. G. Respetas lo que es diferente a ti. Por eso tenemos que ser tolerantes con los que profesan otras religiones. Si Dios las respeta, si la autoridad, las cortes internacionales las respetas, ¿quiénes somos nosotros o quién eres tú para no respetar este derecho? Y cualquiera línea en donde tú estés practicando alguna creencia, incluso lo que les comentaban hace rato, aún entre los católicos hay diferentes ramas y entre ellos no se respetan, entre ellos son intolerantes. ¿Y qué pasa eso? ¿Qué ha producido eso? Conflicto. Y lo vemos todos los días. Si tú ves las noticias, vas a ver que los conflictos por la falta de tolerancia de las creencias religiosas continúan. Entonces, seamos nosotros hoy las personas que impulsemos la armonía en el país donde vivimos, respetando el derecho humano a la libertad de religión o de conciencia de los demás. Y por hoy es todo el programa. Estoy muy agradecida porque me han acompañado. Les doy las gracias por estar conmigo. Espero, primero Dios, que el próximo martes nos veamos con un tema sobre teología. Hoy fue tema relacionado con los derechos humanos y te animo hoy a que vivamos en armonía con los demás, con empatía con los demás, respetando su derecho humano a la libertad de creencia y de conciencia. Que estés muy bien, que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga en tu trabajo, con tu familia,
y nos vemos en este programa radial Ánimo la próxima semana.